Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Sardeña. Hoy quiero leerles un cuento japonés. Acomódense, ustedes solo tienen que escuchar. Si disponen el ánimo, la historia los va a llevar y les aseguro que no van a quedar indiferentes. Hoy voy a leerles La Rana Roja, un cuento de Kensaku Shimaki. Nadie sale siendo el mismo después de conocer la batalla de esta rana roja, que es tan parecida a la batalla que nosotros mismos enfrentamos cada día. Kensaku Shimaki formó parte del movimiento de literatura proletaria en Japón. Fue contemporáneo de Kawabata. Menciono a Kawabata porque nos permite ubicarnos con facilidad. En los años 30 el Partido Comunista era ilegal en Japón. Se perseguía y se encarcelaba a sus militantes. Y desde la cárcel se los obligaba a abjurar de sus ideas de izquierda. Esa renuncia, necesaria para recuperar la libertad, se la conoció con el nombre de Tenko, que podría traducirse como conversión o reorientación. Shimaki es el más conocido de los escritores Tenko. Fue arrestado en la redada del 15 de marzo de 1928, un incidente célebre. Hay un cuento de Kobayashi que relata lo sucedido ese día. Desde la cárcel, en la nadería del confinamiento solitario, con ataques frecuentes de tos con sangre y fiebre alta, la tuberculosis de Shimaki empeoró. En esas condiciones, tras las rejas, lo presionaron hasta quebrarlo. Finalmente declaró que se arrepentía de sus errores y renunciaba al comunismo. La Rana Roja, Akagaeru, es el último cuento que escribió. Fue publicado póstumamente, en 1946. Quédense hasta el final del video, porque hay una sorpresa. Pensé en un obsequio para ustedes, conjuntamente con la editorial También El Caracol. Queremos que reciban algo más vinculado con este movimiento literario. En un rato les cuento. Pero ahora vamos a La Rana Roja, de Kensaku Shimaki, incluido en la antología Bajo un cielo oscuro cargado de nieve, editado por También El Caracol. Traducción directa del japonés por Masako Kano y Mariana Alonso. Hace un tiempo, poco antes de caer postrado, fui a Yusenshi. Para entonces ya estaba muy débil, pero todavía no me hacía la idea de la gravedad de mi estado. Tenía la seguridad de que con un poco de descanso me recuperaría. Las aguas termales en realidad eran malas para una enfermedad degenerativa como la mía. Mi única finalidad era pasar un tiempo en soledad en un ambiente tranquilo. Solo había pasado una noche en Yusenshi antes. No sentía que fuera particularmente especial. Solo iba por la cancelación que había recibido del lugar donde planeaba alojarme en mi destino original. Llegué a la posada y me sentí decepcionado antes de que acabara el día. Me arrepentí de haber ido. Me asignaron una habitación horrible, ubicada en el extremo del tercer piso. La luz le era ajena de la mañana a la noche. Con los paneles corredizos cerrados, incluso en el momento de más luz, justo después del mediodía, se hacía difícil leer los libros de bolsillo que había llevado. Aunque apenas nos acercábamos a mediados de otoño, el aire de montaña era helado. Debía de tener algo de fiebre, porque cada vez que una brisa fría me golpeaba la nuca, me daban escalofríos. Para colmo, con la brisa venía un olor insoportable de los baños. Para mí, como para cualquiera que sufre de un cuerpo debilitado, todos los olores, tanto los desagradables como los aromáticos, resultan intolerables. Así que me vi obligado a cerrar los paneles y permanecer todo el día en la oscuridad. A veces me paraba, abría los paneles corredizos y miraba con envidia las habitaciones del lado opuesto, iluminadas por el sol. Me quedaba observando a las personas recostadas en los sillones de los balcones amplios. La posada claramente no estaba llena. Yo no era un cliente que se hubiera aparecido sin aviso, había hecho una reserva previa por carta. Llamé a la mucama y traté de negociar para que me cambiaran de habitación, pero no tuve éxito. Era el cliente sin acompañante, el tipo de cliente menos bienvenido en este tipo de posadas. No importaba cuántas habitaciones luminosas tuvieran disponibles. Las reservaban para los que iban con una mujer, se divertían un rato y volvían a casa. Recordé la primavera en que hice un viaje de negocios para una empresa de radiodifusión por áreas rurales de Fukushima. Un lugareño me llevó hasta una posada de aguas termales. Nos habíamos quitado los zapatos y ya subíamos cuando descubrieron que solo yo me alojaría. De pronto no les quedaban habitaciones libres y se deshicieron de mí
como se barre el polvo con una escoba. Mandaban los nuevos ricos de la industria del armamento, quienes queríamos descansar cuerpo y alma heridos, o simplemente leer un libro en el silencio de la soledad, no importábamos para nada. Por eso la revista institucional de la Asociación de Aguas Termales, que a veces nos mandaban, llamaba a los dueños de las posadas a responder a las necesidades de los tiempos actuales, apelando a su responsabilidad en el cuidado de la salud nacional. Aunque venía diciéndome hacía un tiempo que no tenía sentido enojarse por cosas sin importancia, que uno de mis defectos era alterarme por pequeñeces, que no existe nada más dañino para el cuerpo y el alma que la ira, no podía evitar que creciera en mí de un modo incontrolable. Mi enfermedad también ayudaba a esa falta de tolerancia. Pensar en el esfuerzo exagerado que había hecho para ir, imaginando que lo pasaría bien, me irritaba de solo ver los libros que había llevado para leer. Había pasado de un simple mal humor para convertirse en algo más parecido al rencor. No tenía apetito. Cuando llegaba la hora, una mujer inexpresiva y hostil entraba y sin decir palabra me entregaba una tabla con los platos del menú. También en silencio yo apoyaba la punta del dedo en alguno de ellos, sin siquiera molestarme en mirarlos. Me agotaba la sola idea de ponerme a buscar una nueva posada. Me faltaba la determinación para irme y volver a casa. La mayoría de los días los pasaba afuera, salvo por el horario de la comida. Visitaba la colina donde se encontraba la tumba de Noriyama, un parque, un jardín de ciruelos o algún otro lugar parecido, y me quedaba el día entero ahí sentado bajo el sol hasta que se hacía la hora de volver. Un día subí bordeando el río Katsura. Después de caminar un buen trecho, busqué al regreso donde sentarme para descansar y descubrí una gran piedra junto a la ruta, desde la que se podía ver el río. Su superficie, que mediría la mitad de una estera de tatami, era completamente plana. Me senté y me sequé el sudor de la frente. Era una tarde clara de otoño, sin nadie alrededor. Medio ausente, con la sensación de una ligera anemia, me quedé mirando el río libre de pensamientos que me distrajeran. A una distancia equidistante de ambas orillas, la tierra se mostraba y formaba un banco de arena. No era ni muy largo ni muy ancho. Las corrientes de agua que lo rodeaban pronto volvían a reunirse y a convertirse en una. El agua era más profunda de mi lado, y la presencia de rocas formaba pequeños piletones o la agitaba levantando espuma blanca. No se llegaba a ver el fondo. La orilla opuesta era poco profunda, y el lecho era una única roca lisa, como una tabla, por lo que el agua fluía veloz y silenciosa. Miraba abstraído cuando descubrí un ser vivo en el banco de arena. Primero pensé que era un pedazo de arcilla, pero después noté que se movía con pereza. Al observar mejor me di cuenta de que era una rana roja enorme, casi tan grande como un pequeño sapo de caña. Quizá calentaba su lomo al sol otoñal. Tenía el lomo empapado, y su color marrón rojizo resaltaba con brillo. Levantó sus nalgas pesadas y caminó lento, muy lento, hacia la corriente del lado opuesto. Llegó hasta la orilla del banco. Se detuvo. Pensé que tomaría un descanso, pero entonces se zambulló en el agua, que avanzaba veloz a pesar de su poca profundidad. Zambullirse era la palabra adecuada para describir la forma en que se había sumergido. Con sus largas patas traseras, de un gran poder de salto, pateó contra el suelo el aire a una velocidad imposible para que los ojos pudieran distinguirla. Se estiró en línea recta y saltó una gran distancia hacia la corriente, muy diferente de la impresión pesada y lenta de hace un momento. Algo en mí se despertó. Una bocanada de aire fresco disipó no solo la sensación de mareo que me había generado la caminata, sino el decaimiento que venía sintiendo hacía días. La rana roja nadaba con todas sus fuerzas. Intentaba cruzar hasta la otra orilla. El río no era tan ancho, pero, como conté antes, la corriente era rápida. Con la cabeza asomada fuera del agua, la rana roja había nadado la mitad del recorrido. Llegó a la zona en la que la resistencia de la contracorriente se hacía más fuerte, cuando de pronto fue arrastrada. Por un momento luchó, pero enseguida desapareció de mi vista. La corriente se la había tragado. Concentré la vista en la superficie. Entonces apareció flotando en un lugar inesperado. Se había sujetado al borde del banco de arena,
se arrastraba con dificultad hacia el extremo del banco y volvía a desaparecer en el agua. La rana roja salió a la arena, se tomó un descanso, podía ver su panza hincharse con su respiración jadeante. Caminó con paso lento. Llegó hasta donde la había descubierto originalmente y ahí se detuvo. El tiempo que uno se queda con la vista fija en un punto, esperando a que algo suceda, se hace largo. Pareció una eternidad, aunque no debían de haber pasado más de 5 minutos, hasta que la rana volvió a moverse. Lo hizo en la misma dirección que antes, y como antes volvió a saltar. Nadó con dificultad, la corriente la arrastró, desapareció bajo el agua, se aferró al extremo del banco y se trepó para regresar al punto original, tal cual había ocurrido la vez anterior. Y ante mis ojos, atentos a aquella escena misteriosa, caminó una vez más hacia la corriente. Recordé el brillo rojizo en su espalda mojada que había notado la primera vez. No había presenciado todo el proceso del principio. Vaya a saber cuántos intentos llevaba la rana antes de que yo la descubriera. ¡Qué tonta!, dije entre risas. La rana intentaba cruzar a la orilla opuesta, pero no había necesidad de elegir ese punto en particular para hacerlo. Existían otros caminos en los que no había una roca plana que provocara una corriente tan fuerte. Apenas un poco más arriba de esta zona de rápidos había un sector donde el agua se estancaba y fluía suave. Era como si el río se detuviera para llenarse de agua en preparación para los rápidos de aguas poco profundas que seguían. Incluso colgaba una rama grande de sauce llorón sobre el piletón pequeño, el paisaje ideal para una rana. ¿Por qué no había elegido cruzar por ahí? Mientras estaba absorto en esos pensamientos, la rana regresó de un nuevo intento fallido. Empezaba a aburrirme. Recogí algunas piedras del camino y me puse a tirarlas hacia el banco. No era mi intención apuntarle a la rana, solo quería sobresaltarla, llamarle la atención y darle la oportunidad de ver su entorno. Muchas piedras le cayeron cerca, algunas en el agua correntosa. La rana levantó asustada la cabeza, por un momento se detuvo, pero al final no se desvió del camino planeado. No dejaba su rutina de saltar y nadar. Dejé de arrojar piedras y volví a sentarme sobre la roca. El sol otoñal se ponía. Las zonas en sombra de las montañas y los bosques iban adquiriendo un tono azul pálido. Sin embargo, no podía irme. De a poco crecía mi asombro. Solo me quedaba pensar que la rana sabía lo que hacía y le impulsaba una voluntad tenaz. Ese pequeño animal de un instinto de vida sutil no podía ignorar que aquel otro piletón era el mejor lugar para cruzar. Esa rana roja se estaba metiendo en problemas por voluntad propia, con un propósito determinado. Desafiaba aquello más allá de su poder y luchaba con la finalidad de conquistarlo. También se me ocurrió que el fondo de aquel piletón tranquilo podía ser habitado por alguna criatura que no tardaría en tragarse una rana que nada en la superficie, o que una serpiente escondida en las ramas del sauce podía tragársela desde arriba. Me pareció más natural descartar todo eso y retomar mis ideas anteriores. Iba mucho mejor con lo que sentía en ese momento. La rana roja repetía una y otra vez todo el proceso. Al principio me divertía contando. Esta es la 6ª vez. Esta es la 7ª. Pero en un momento dejé de contar. Cuando la luz del sol empezó a retirarse de la superficie del río, el comportamiento de la rana se tornó desesperado. Los breves periodos de descanso entre cada intento se fueron haciendo cada vez más cortos. En una oportunidad pensé que llegaría a la orilla opuesta, pero la corriente volvió a arrastrarla. Quizá con ese último intento agotó toda su energía. A partir de entonces se mostró frágil y débil, y se dejó arrastrar en cada nueva oportunidad. Su energía se agotaba, como la de un carro bajando una pendiente. El viento se tornó frío. Me levanté resignado. La rana del árbol, en la enseñanza de Tofu, había logrado saltar, pero esta rana roja no lo lograría. Ya de pie, me acomodé el dobladillo del kimono y miré una vez más hacia el río. Lo que vi me sorprendió. En tan solo un instante la rana había desaparecido. Me quedé esperando a que se aferrara al extremo del banco y emergiera, pero esta vez no lo hizo. No podía creer que hubiera logrado cruzar al otro lado. Recorrí con los ojos el río de un lado a otro y después me fui. Unos 10 metros río abajo me la volví a encontrar. Esta vez la vi justo frente a mis ojos,
cerca de mi orilla. El agua era profunda y había muchas piedras grandes, entre las que la corriente violenta y burbujeante se agitaba y formaba remolinos. La rana había caído a la sombra de una de las rocas. El orden de los acontecimientos era claro. Cada vez que le arrastraba la corriente, se aferraba al extremo del banco, pero como no le quedaban energías, se había dejado llevar. Pasado el banco, donde convergían los dos flujos de agua, el río se hacía ancho y fuerte. Impulsada por la corriente, la rana había terminado en la orilla de mi lado. Su situación resultaba trágica. Estaba a merced del oleaje entre las rocas. Apenas se mantenía a flote con dificultad y supo, por el modo en que era arrastrada hacia un fuerte remolino cercano, que mantenía una lucha de vida o muerte. Solo le quedaba un camino posible. Tenía que subirse a la roca, pero su superficie escarpada, con varios manchones de limo, la hacían resbaladiza. La rana no podía usar sus largas patas traseras para saltar en el agua. Solo podía estirarlas y flexionarlas, impotente. Cada tanto lograba aferrarse a una pequeña depresión de la roca con sus patas delanteras, pero enseguida terminaba dada vuelta, su vientre amarillo con puntos rojos, retorciéndose inútil. Pensé en acercarle una rama larga, pero no encontré ninguna cerca. Solo podía vigilar y esperar el resultado. La rana hizo un último intento desesperado de llegar a la depresión de la roca. Quedó dada vuelta, con su vientre amarillo hacia arriba, se dejó arrastrar sin mostrar resistencia, más bien tranquila, y desapareció en un instante, tragada por el remolino. Corrí una pequeña distancia a lo largo del río, con la vista en la zona donde creía que podía reaparecer, pero no volvió a salir a la superficie. Todo en mí se hizo silencio, como si me hubiera alcanzado la muerte. La tarde incluso se volvió más oscura. Caminé pensando en lo que acababa de ocurrir. El destino de la rana roja, muerta en la corriente, sin energía, después de una batalla incomprensible una tarde de otoño, me resultó más trágico que divertido. ¿Cuál era la fuerza implacable que le había impulsado a actuar así? Seguía sin entenderlo. Tampoco era esperable que lo entendiera. Tenía que responder a algo más que mero impulso instintivo. El modo en que había esperado agazapada antes de actuar, el modo en que se había lanzado resuelta a la corriente, su alivio al lograr aferrarse al extremo del banco, en todo eso había una expresión de intención, una psicología. Las percibía como actitudes humanas. Semejante impresión solo podía provenir de una criatura actuando con un objetivo claro. Incluso en ese último momento en que murió tragada por el agua. Había algo de lo que siente el guerrero cuando se ha roto su katana y no le quedan flechas. Esa aceptación del destino de quienes han luchado hasta el límite. Algo de la serenidad que solo puede llegar en esas circunstancias. Y no lo había visto en un animal que conviviera con el hombre, como un caballo, un perro, un gato. Era una rana. Que un sentimiento así pudiera causarle a una rana me impactó hondamente. Quizás un académico que estudie la conducta animal pueda dar una explicación simple. Podría decirnos que responde a las características propias de la vida de una rana. La explicación podría incluso exponerme, revelarme como un tonto por pensar que esa fuerza para desafiar las dificultades provenía de la voluntad de una rana roja. Pero no creo que eso sea posible. Y aunque fuera como lo explica el zoólogo, cuando un animal tan pequeño como una rana produce un sentimiento tan profundo, el sentimiento en sí mismo es algo que ningún académico puede explicar por completo. Sentí con todo mi ser el misterio de la naturaleza, por primera vez en mucho tiempo. Es cierto que cada tanto pienso en los cuerpos celestiales y en el universo, y cuestiono mi visión del mundo en torno a ellos. Quizás es una forma de escapismo, pero siempre llega con eso un estado de iluminación, de salvación. Esta vez no era igual, aunque tenía algo en común, un estado del alma cargado de solemnidad y piedad ante la naturaleza, que traía con él la percepción de una voluntad invisible en la que se podía confiar. Volví a la pensión con un ánimo distinto al que tenía cuando salí ese día. Ya no me importaban la oscuridad y el frío de mi habitación, el mal olor o la actitud poco amistosa de otras personas. Por un momento pude olvidar las vulgaridades de la sociedad y de la vida. Partí al día siguiente. No leí ninguno de los libros que había llevado conmigo. Conservé solo la impresión de esa rana roja grabada en lo más profundo de mi memoria.
Incluso mucho después, cuando la enfermedad me obligó a permanecer en cama, me seguí reuniendo en sueños con la rana. No suelo soñar en colores. Sin embargo, el vientre amarillo de esa rana roja, con sus motas carmesí, en el momento de ahogarse, se presentaba con una viveza misteriosa. La rana roja, de Kensaku Shimaki, 1946, recogido en Bajo un cielo oscuro cargado de nieve, Antología de Literatura Proletaria Japonesa, traducción de Masako Kano y Mariana Alonso. Elegí este cuento para cerrar la primera antología de literatura proletaria que existe en castellano, que preparamos con También el Caracol, porque sentí que le aportaba diversidad. Frente a cuentos más directos y con un tono que se acerca a la propaganda, La rana roja es el único que podría apelar a lo simbólico. Por otra parte, la figura de Shimaki se opone a la de otros escritores proletarios, como por ejemplo Takeshi Kobayashi, quizás el más conocido de todos ellos. Mientras Shimaki apóstata y niega el movimiento, Kobayashi en cambio le entrega su vida. Es literal esto que digo. Kobayashi le entregó su vida al movimiento y a la lucha que creía justa. Detenido por la policía, se rehusó a cometer Tenko. El resultado, lo torturaron hasta matarlo. Es un acto de valentía o de terquedad llevar hasta las últimas consecuencias una idea o una fe. Es testarudo o perseverante la rana roja del cuento. El mismo acto puede ser leído a la vez como un defecto o una virtud. Escribí en el estudio preliminar que acompaña la edición de Bajo un cielo oscuro cargado de nieve que en la editorial éramos conscientes de que elegir a Shimaki para cerrar nuestra antología podía acarrear un irrefrenable sentimiento de tristeza. Me parece que está bien que sea así. A veces, cuando la tristeza viene, lo mejor es dejarla llegar. Les hablé antes de un pequeño obsequio. Con También el Caracol queremos regalarles otro de los cuentos del libro. Se trata de La prostituta, de Yoshiki Hayama. Pueden pedirlo con un mensaje directo a la cuenta de Instagram de También el Caracol. Mariana les responde por allá. No importa cuándo escuchen este programa, También el Caracol va a seguir ahí, compartiendo ese cuento a todos los que sigan este caminito de migas de pan que les proponemos. Ojalá sean muchos. Dejen un mensaje por acá si les hace ilusión recibir el cuento. Cuéntenos también si ya lo leyeron. Aprovechen para dejar un me gusta, compartir y suscribirse, si todavía no lo hicieron. Ojalá les guste esta sección de audiolibros que estamos construyendo en el canal Pista a Pista. La intención es armar una antología asiática ideal, una selección a la que podamos volver a menudo y que nunca deje de crecer en la medida en que sigamos encontrándonos con cuentos como La rana roja. Quería contarles finalmente que en el área cercana al puente Takishita, en la ciudad termal de Yusenshi, escenario del cuento La rana roja, hay ahora un parque llamado Akagaeru, en honor a la rana de Kensaku Shimaki. El parque también es conocido por sus luciérnagas. Hasta la próxima, orientalistas y futuros orientalistas. La seguimos.